En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos permite estar aquí reunidos para adorarle, para exaltarle, para tener comunión y poder escuchar su palabra. ¿Amén? Voy a pedirles, hermanos, por favor, abran sus Biblias. Voy a continuar con Santiago, capítulo 2. Y el día de hoy, si Dios me permite, voy a dar continuidad al sermón del domingo pasado, Santiago capítulo 2, y vamos a estar ubicándonos ahí en los versículos del 8 al 13. Santiago 2, del 8 al 13. Antes de leer la escritura, hermanos, quiero comenzar diciendo lo siguiente. El domingo pasado estuvimos contemplando el sermón titulado La imparcialidad, un principio ético de la fe cristiana. En este sermón, hermano, esta meditación de la palabra, pudimos aprender que la imparcialidad no solamente es una virtud moral, sino un principio ético constitutivo del reino de Dios, profundamente arraigado en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, quien, como se explicó anteriormente, no hace acepción de personas y cuya gracia se extiende sin distinción a ricos y a pobres. Y vimos cómo su persona y su obra en la cruz derribó las divisiones culturales, sociales y religiosas que existían en el primer siglo. El día de hoy, con el favor de Dios, hermanos, el Espíritu Santo nos va a desafiar en los versículos 8 al 13 de la epístola de Santiago a una reflexión todavía más profunda y más exigente, pues consideraremos que la imparcialidad no solo es un principio ético que debe manifestarse en la vida del creyente como parte de su ética relacional, sino como parte integral de su teología moral, mostrando que la fe que confiesa a Cristo como su Señor también se somete a su ley como su rey. ¿De acuerdo? Dicho esto, ahora sí, vayamos al texto. Santiago capítulo 2, versículo 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Leo para ustedes, síganme con la vista. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos a la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En este texto, hermanos, aprenderemos que existe un vínculo indisoluble entre el amor imparcial al prójimo y la fidelidad a la ley divina, recordándonos que no estamos ante mandamientos fragmentados o aislados, sino ante la voluntad santa y unificada que refleja el carácter de Dios, el legislador. ¿Ven? Veamos nuevamente nuestro texto, comenzando con el versículo 8. Dice el texto así: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Santiago aquí, hermanos, está citando Levítico capítulo 19, versículo 18. El mandamiento de amar a nuestro prójimo. Y la razón por la que Santiago cita este mandamiento es porque este mandamiento es fundamental en la fe cristiana. Vuelvo a repetir. La razón por la que Santiago está citando este mandamiento
es porque este mandamiento es fundamental en la fe cristiana e incluso resume toda la enseñanza de cómo tratar a los demás. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, en el sermón pasado, es posible que algunos de los que actuaban con favoritismo, a quienes Santiago dirige su carta, es posible que algunos de los que actuaban con favoritismo hacia los ricos intentaban justificar su favoritismo usando este mandamiento de amar al prójimo como su excusa de su parcialidad. El problema es que lo que ellos estaban haciendo era básicamente pervirtiendo el mandamiento o dándole otro sentido, diciendo que podían elevar a uno de sus prójimos, aunque eso les costara menospreciar a otros. Estaban pervirtiendo el mandamiento. Era su manera de excusarse ante Dios diciendo, bueno, estamos cumpliendo este mandamiento de amar a nuestro prójimo al recibir a los ricos, porque recuerden el contexto, aquellos ricos de los que Santiago habla eran ricos inconversos, eran no creyentes. Entonces ellos decían, tenemos que darle esa atención a estos ricos que llegan a nuestras reuniones, a nuestra iglesia, y priorizarlos porque la Escritura nos manda amar al prójimo. El problema es que al hacer eso, darle preferencia a los ricos, estaban menospreciando a los pobres. Y Santiago les dice, no perviertan el mandamiento. La Escritura nos manda amar a nuestro prójimo, sea rico o sea pobre, y a todos por igual. Entonces, esto nos enseña que no debemos valorar a unos más que a otros, especialmente por factores externos, queridos hermanos. No debemos valorar a unos más que a otros, especialmente por factores externos, porque eso viola el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Entonces es evidente que Santiago quiere persuadir a sus lectores a reflejar el carácter de Dios en sus tratos con los demás. Pero para que eso suceda, primero deben asegurarse de que su trato con los demás sea sin favoritismos. Porque, como ya hemos mencionado antes, Dios, hermanos, vuelvo a repetir, no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Ahora bien, hay un adjetivo aquí en este primer versículo, en el texto, que es muy importante destacar. Cuando nosotros observamos el texto, encontramos la palabra real. Observen el texto nuevamente, versículo 8, dice, si en verdad cumplís la ley real. La ley real. ¿Por qué es importante este adjetivo que se le da a la ley? La razón es porque cuando dice el texto la ley real, Santiago nos está hablando de una ley específica, o nos dice qué tipo de ley está hablando Santiago. Esta ley real es la ley que es según el rey. Por eso es una ley real. Es una ley que es según el rey. Una ley que es verdadera, una ley que es pura, una ley que es limpia. Una ley que jamás exigiría algo que vaya en contra del carácter mismo del legislador. Por favor, acompáñenme ahí en sus Biblias al Salmo 19, versículo 7 al 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos, y deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Esa es la ley. Perfecta, buena, justa, limpia, pura. Una ley conforme al legislador. Alguien quien es puro, santo, bueno, perfecto, limpio.
Esa, hermanos, es la ley real. Una ley sin duda conforme al corazón del legislador, el cual jamás miraría con desprecio a un hombre solamente por su condición socioeconómica. El cual jamás miraría con mayor valor o admiración a los hombres solamente por los materiales o por las cosas económicas que poseen. De hecho, hermanos, no hay lugar para la parcialidad en el mandamiento de amar al prójimo. No hay lugar para ello. Santiago entonces nos recuerda a sus lectores y a nosotros, que aquel que nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es un Dios imparcial, que ama a los hombres no por su condición, vuelvo a repetir, socioeconómica, sino por su dignidad como portadores de su imagen. Observen ahora el versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Santiago utiliza aquí una palabra griega que se traduce como obrar cuando dice cometéis pecado. Esta palabra se traduce como alguien que está activamente involucrado en violar la voluntad de Dios. Santiago no se anda con rodeos, mientras que socialmente algunos pudieran ver el favoritismo como una falta menor, como un pecadillo social. Santiago les recuerda que la acepción de personas es una violación a la ley de Dios y no un pecadillo mínimo. Lo que implica ser declarado culpable y transgresor. La palabra transgresor significa propiamente uno que camina en sentido opuesto a Dios o que se pasa de la raya. Eso significa. Entonces, Santiago nos recuerda que el favoritismo no es una falta social, no es un pecadillo menor, sino es la violación a la ley santa de Dios. Eso está tremendo. Entonces, aquí hay algo importante que aclarar, hermanos. Alguien pudiera quizás estar objetando, pensando en este momento y decir, pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y tiene razón. El asunto aquí no es ese. No es eso de lo que Santiago está hablando. El asunto es que estos cristianos de origen judío a quienes Santiago dirige su carta, como mencioné anteriormente, estaban intentando justificar su mal obrar, sus intenciones perversas y malignas de favoritismo hacia los ricos, valiéndose de una distorsión del mandamiento de amar al prójimo. Ese es el asunto. Por lo que Santiago ahora les mostrará en la siguiente parte del texto que todo aquel que presuma guardar la ley de Dios, entre comillas, pero falle en un solo punto, se hace culpable de fallar en todos los puntos. Observen ahora el versículo 10 y 11. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometéis adulterio, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí hay algunas implicaciones muy importantes, unas implicaciones teológicas muy importantes. Vemos en el texto, hermanos, que la ley de Dios es un todo indivisible. Observen nuevamente el texto. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Y vean el versículo 11. Porque el que dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dio los mandamientos? Dios. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Entonces, ¿cuál es la implicación de esto, hermanos? Lo que podemos ver en el texto, hermanos, es que la ley de Dios es un todo indivisible, no se puede separar, no se puede
poner unas porciones aquí, esto sí me conviene, esto no, esto sí lo voy a obedecer, esto no. No, porque la ley es un conjunto, es un todo indivisible, un conjunto de mandamientos. Y no podemos aislarlos, no se puede de manera selectiva decidir cumplir unos, mientras que no queremos cumplir otros. Porque la ley es un todo indivisible. Entonces la razón es simple, hermanos. La ley es un todo indivisible porque tiene un solo autor. ¿Quién? Dios. Dios es su autor. Y por eso obedecer un mandamiento es en esencia obedecer a Dios mismo, hermanos. Entonces no se trata de contar pecados, sino de reconocer que la desobediencia revela una ruptura en la relación con la voluntad divina. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque la ley fue dada por un solo Dios único y verdadero. Y esta ley refleja el carácter santo y justo de ese Dios que la dio. Y por eso, desobedecer uno de sus mandatos es desobedecer toda la ley. Es violar toda la ley, porque el que la dio es uno, y es santo y es justo. Douglas J. Mood señala lo siguiente: Santiago no enseña que todos los pecados tengan el mismo peso moral, sino que toda desobediencia coloca a la persona en una postura de rebeldía frente a Dios. La ley es una unidad porque tiene un solo autor. Así, el favoritismo, aunque socialmente pequeño, es teológicamente grave porque contradice el carácter justo de Dios. ¿Se entiende el punto, hermanos? La falta es grave porque está atentando contra el carácter santo y justo de nuestro Dios, un Dios que es imparcial. Y por eso, aunque socialmente nosotros pudiéramos verlo como algo muy mínimo, como algo muy pequeño, como un pecadillo, ¿sí? Realmente esto es algo serio, porque está transgrediendo, se está pasando de la raya en cuanto a la voluntad de Dios, está ignorando el carácter santo y justo y bondadoso de nuestro Dios. Y Santiago tiene que hacer este tipo de declaraciones debido a, como señala también Barclay, que dice lo siguiente respecto al contexto de la carta. El judío era muy propenso a considerar la ley como una serie de mandatos separados. Cumplir o no uno de los mandatos era un gran crédito. Romper uno era incurrir en deuda. Por lo tanto, el hombre podía sumar los que cumplía, los que guardaba, y restaba los que rompía. Y por así decirlo, salía en un saldo a crédito o a débito. Creían que si guardaban tantas leyes como las que quebrantaban, entonces podían ser vistos como justos delante de Dios. Entonces para ellos era una cuestión de contabilizar qué tantos mandamientos habían violado a la luz de a ver qué tantos habían cumplido. Ese era el contexto del pensamiento judío de la época. Ahora, hermanos, aquí hay una aplicación que podemos hacer nosotros. Hoy en día el pensamiento de muchas personas es similar. La gente en el mundo argumenta: yo nunca he matado a nadie, no soy un ladrón, yo creo que estoy bien con Dios, ¿verdad? La gente eso piensa. Yo nunca he adulterado, nunca he matado, sí, soy mentirosillo, ¿verdad? Pero pues yo nunca he matado a nadie. Ese es el mismo argumento de la gente hoy en día. Y ¿saben qué, hermanos? No podemos defendernos cuando pecamos señalando las leyes que estamos guardando. No podemos hacer eso. Y tampoco podemos justificar una práctica, por ejemplo, no bíblica, señalando las prácticas que tenemos que sí son bíblicas. Y decimos, bueno, somos una iglesia media bíblica porque sí tratamos de hacer, aunque esto no es bíblico, pero como sí tenemos esto otro bíblico, pues podemos pasar por alto estas cosas. No, hermanos.
No, porque estamos hablando del carácter santo y justo de nuestro Dios. No podemos justificarnos de esta manera. Además, tendemos a justificar nuestros pecados señalando los pecados de los demás. Pues mira, yo no soy tan malo como ese. O la esposa al esposo o el esposo a la esposa, ¿verdad? Ah, pero tú, sí, yo hice esto. Pero tú, ¿sí o no? Ríase nomás, no diga amén. Así somos. Tendemos a hacer eso. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta que la inconsistencia de otro cristiano no cubre la inconsistencia de un área diferente en nuestra vida. El hecho de que alguien esté actuando de maneras indebidas no justifica lo que nosotros hacemos mal. No podemos decir, bueno, pues es que él también lo hace, yo también. ¿Sí? Pues él también dijo una mentirilla, pues yo también. Pues él también es enojón, pues yo también. No, hermanos. No podemos justificar así nuestros pecados a la luz de los pecados de otros. Es la misma inconsistencia del pensamiento judío del primer siglo, donde separaba la ley de Dios, la fragmentaba y decía esto sí, esto no. Debemos dejar de justificar nuestros pecados pensando incluso en las buenas obras que hacemos. No debemos estarnos justificando diciendo, pues sí hice esto mal, pero mira, estoy haciendo esto otro bien, ya voy a la iglesia, ¿verdad? No podemos justificarnos así. Sí, me porto de esta manera en casa, pero el domingo ahora sí voy a la iglesia. Sí, soy así acá en mi trabajo, soy un tranza, un ladrón, un deshonesto, pero aquí en la casa no, yo siempre soy un proveedor. Hermanos, ninguno de nosotros cuando barremos nuestra casa, escondemos la mugre debajo de la alfombra y pensamos que la casa ya está limpia. O sí, hermanas, hacen eso, ¿verdad que no? Las hermanas se ríen porque saben que eso no es cierto. Jamás, eso es un sacrilegio, es un pecado gravísimo. Mi esposa me regaña si cuando barro y pongo la basura en el recogedor y no la tiro, me regaña. Si la dejo ahí en el recogedor, tengo esa costumbre, barro y dejo la basura en el recogedor. Y me dice, ¿por qué no la tiraste? Porque para ella, eso sigue estando sucio mientras yo no vaya y tire la basura. ¿Cierto o no? Entonces ninguno de nosotros barre la casa y echa ahí la basurita debajo del sillón. Ninguno de nosotros hace eso, hermano. Amigo que nos acompañas, hermano, imagina esto, mire. Imaginen esto, hermano. Imaginen a un hombre, un buen ciudadano que paga sus impuestos a tiempo. Es un buen vecino, todas las mañanas se levanta y barre la banqueta de todo el vecindario. Es de esos que sacan su perrito a pasear y lleva su bolsita para levantar los desechos de su perrito, ¿verdad? Un buen vecino. Pero un día tiene una discusión acalorada con otro vecino y pierde el control, pierde la cabeza. Entonces corre a la cocina de su casa, toma un cuchillo y apuñala al otro vecino hasta matarlo. Entonces llega la policía, lo detiene y lo llevan ante el juez de la ciudad para ser juzgado. Pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes acaso que el juez lo dejará libre solo porque es un hombre que paga a tiempo sus impuestos y barre la banqueta del vecindario todas las mañanas? ¿Acaso el juez ignorará el homicidio que este hombre ha cometido solo porque el hombre paga a tiempo sus impuestos y es buen vecino? ¿Acaso el juez dirá, no, yo te declaro libre porque barres todas las mañanas las banquetas y voy a ignorar tu homicidio? Es ilógico. Claro que eso no sucede. Bueno, no lo sé aquí en Tijuana, pero no debería suceder. No debería suceder. Es ilógico que eso suceda. Que un juez valore así los hechos de un hombre y diga, bueno, es que como barre las banquetas, no se te va a acusar del homicidio que acabas de cometer. Vamos a pasarlo por alto. Hermanos,
Tampoco Dios verá a aquellos que en su defensa quieren salir bien librados solo porque hacen bien algunas cosas. Esto nos lleva a pensar en lo que dijo Juan Calvino. La ley es como un espejo que revela nuestra incapacidad para alcanzar la justicia perfecta con nuestras propias obras. Por ello, queridos hermanos y amigos que nos acompañan, debemos acercarnos a Dios con humildad y con una dependencia total de su misericordia y su gracia. Pues nadie puede cumplir la ley perfecta de Dios. Solamente su Hijo Jesucristo sí pudo hacerlo. A menos de que la justicia imputada de Cristo sea hecha a nuestro favor, nosotros podemos ser hallados limpios delante de Dios. De otro modo, usted y yo, sin Cristo, somos hallados transgresores, culpables de violentar su ley divina. Y eso, hermanos y amigos queridos, como dijo el pastor R.C. Sproul, eso es traición cósmica. Eso es algo grave. Eso es algo grave, porque se ofendió al Dios santo, 3 veces santo y eterno. Después de afirmar la unidad de la ley en el versículo 10 y 11, Santiago dirige el argumento hacia una exhortación ética muy concreta. La vida del creyente debe estar marcada por la misericordia, porque ésta será evaluada por Dios. ¿Alguno de los que están aquí está consciente de que Dios constantemente evalúa nuestras vidas? Constantemente Dios prueba nuestra fe. Los ojos de Jehová están sobre los hombres y Él conoce los corazones. Constantemente Dios está evaluando nuestra vida y está viendo si lo que hacemos lo hacemos por motivaciones perversas o realmente queremos honrarle. Somos tan pecadores, hermanos. Somos tan malos, tan perversos, que a veces cosas buenas como amar al prójimo las distorsionamos. Así de perverso eres tú y así de perverso soy yo. Cosas tan buenas como hacerle bien a nuestro prójimo las distorsionamos y dejamos que nuestro corazón se llene de motivaciones bien perversas y le hacemos bien a aquel que nos puede regresar a cambio algo. Así de perversos somos. Le hacemos bien a aquel que sabemos que en algún momento dado nos puede regresar el favor. Pero pocas veces le hacemos bien a aquellos que sabemos que jamás nos podrían devolver ese favor. Pocas veces hacemos eso. Así de perverso es nuestro corazón que distorsionamos ese mandamiento de amar al prójimo, queridos hermanos. Y como dije al inicio, yo estoy convencido que el Espíritu Santo nos está exhortando amorosamente, nos está desafiando a cada uno de nosotros a examinar nuestra vida y a cambiar nuestra conducta, a sustituir nuestras filosofías mundanas por la verdad del Evangelio, por una conducta que agrade y que represente el reino de Cristo. No estoy enojado, hermanos, A veces me emociono solamente, tranquilos, ¿no? Es solo emoción. Porque me miro a mí mismo, hermano. Observo mi corazón y así somos. ¿Sí? Y yo creo que el Espíritu Santo nos está desafiando. Mientras yo estudiaba este texto, yo decía, ¿por qué me metí con Santiago? Hubiera elegido San Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y no con Santiago, que nos exhorta a cambiar de conducta si en verdad estamos en Cristo, que nos anima a abandonar nuestra antigua manera de pensar y de actuar si estamos en Cristo, que nos desafía y nos confronta a preguntarnos si en realidad hemos nacido de nuevo o solo somos unos religiosos huecos y falsos. Es tremendo esto, hermano.
Yo estudiaba esos textos y me dolían el corazón. Y yo decía, Señor, perdóname, ayúdame. Porque si tu Espíritu Santo no está en mí, soy un desgraciado. Señor, ten compasión de mí. Ten misericordia de mí. Porque de otro modo, soy un desgraciado. Y el juicio que viene sobre mi vida es terrible. Es serio, hermano. Amigo, esto es serio. Es serio. Versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de juzgar por la ley de la libertad. Aquí hay dos verbos importantes en este versículo: hablar y obrar. Así hablad y así haced. Son dos verbos muy importantes. Estos dos verbos se encuentran en un imperativo presente. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Esto significa que es algo, o mejor dicho, indica una acción continua. Cuando el texto dice así hablad y así obrad o haced, implica una acción continua. Algo que debe realizarse de manera constante. ¿Por qué? Posiblemente Santiago, hermano, se anticipa a su famoso tema de la carta, en el versículo 14 al 26, la fe que se demuestra por medio de las obras. Él se está anticipando a este tema central de toda la carta. La fe que se demuestra por medio de las obras o acciones concretas. Esto nos enseña, hermanos, que debemos vivir continuamente, tanto con nuestras palabras como en nuestras acciones, como quienes están siendo evaluados por Dios, abandonando los viejos hábitos y las filosofías mundanas, sustituyéndolas por hábitos que exalten el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice, como los que, observen el texto, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, Santiago presenta aquí una paradoja, una aparente contradicción. Por un lado, obviamente la ley se refiere a la expresión moral de Dios. Pero cuando Santiago le agrega la palabra la ley de la libertad se refiere, hermanos, no a la ley como una carga o a la ley como ese juicio que te revela tu maldad, sino se refiere a aquella ley que es según Cristo. Se refiere al Evangelio. Esto ya lo ha dicho Santiago en el capítulo 1, versículo 25. A esa ley que nos capacita para poder vivir en amor, amando verdaderamente a nuestro prójimo, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta no es una ley que produce miedo, sino una ley que produce transformación en el corazón de los hombres. El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. Nosotros, los creyentes, seremos juzgados conforme a ese Evangelio de Cristo. Pero en el sentido de que si el Evangelio de Cristo ahora mora en nuestro corazón, lo lógico que debería suceder es que nosotros vivamos bajo esa ley como esclavos de Cristo, no sirviéndonos a nosotros mismos, utilizando la libertad como ocasión de pecado, sino sirviendo en amor, obedeciendo a la ley de Dios en amor, deleitándonos en la ley perfecta de Dios que convierte el alma. No como algo que nos da miedo, sino como algo que nos lleva a deleitarnos en quién es Dios y en su Hijo Jesucristo. Es eso de lo que Santiago había hablado en el capítulo 1 cuando dijo que recibamos la palabra de Dios con mansedumbre, ¿sí? Y que la obedezcamos. Esa palabra se refiere al Evangelio de Jesucristo que nos ha sido predicado, con el fin de salvar nuestras almas, pero también de santificarnos, de llevarnos
a formar un carácter en nosotros semejante al de Cristo, de llevarnos a seguir las pisadas de Jesús. Esa es la ley de la libertad. Una ley que se cumple no en base a tus buenas obras, sino una ley que hace que te sometas al Rey de Reyes de una forma en que te deleitas y amas lo que haces, porque estás agradecido con Él, porque reconoces de dónde Él te sacó, porque reconoces que Él te ha limpiado de tu maldad, y entonces te deleitas en querer obedecer sus mandamientos. Y no como algo que es un miedo, algo que está ahí, que te produce miedo por imposición, sino una ley que se deleita al vivirla, porque el Espíritu Santo mora en ti. Versículo 13. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ya vamos a concluir. La semana pasada me acusaron de haber durado media hora y no es cierto. Cuando yo miré el video duré 50 minutos, hermanos. Así que arrepiéntanse, ¿eh? Simplemente empezamos más temprano la hora de la predicación. Y ahorita sí va a durar 35 minutos para que se les quite. No se crean, hermano. Pero ya vamos a concluir casi. Casi. Versículo 13. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí, hermanos, aparece un principio de reciprocidad. La forma en que una persona trata a otros revela su verdadera postura frente a Dios. Tal y como lo enseñó nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ahí en el capítulo 5, acompáñenme en sus Biblias. Capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 13, Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Principio de reciprocidad. Hermanos, porque el juicio será implacable para el que no ha mostrado misericordia. Esa es la advertencia de Santiago. El juicio será implacable para aquel que no ha mostrado misericordia. Dios tampoco la mostrará. En aquel día, Dios no mostrará misericordia con aquellos que no mostraron misericordia. Como aquel hombre que en el contexto fue su terrible trato hacia el pobre, aquel hombre que menospreció al pobre, solo porque es pobre, su juicio será duro, sin misericordia. Y yo veo aquí, hermanos, en este texto una invitación al arrepentimiento. Una invitación a arrepentirnos. Si nosotros hemos sido tales hombres que menospreciamos a alguno simplemente por cómo luce o por su condición económica, por lo que sea, es más, me voy a aventurar un poco más. Si nosotros somos prejuiciosos de las personas, ya estamos haciendo juicio a diestra y a siniestra sin conocer a las personas, tenga cuidado. Porque si no se arrepiente, Dios lo juzgará sin misericordia. La gente a veces prejuzga y mira aquel o aquel. Mire, hermanos, no quiero, bueno, espero que aquí no haya nadie, pero si es así, ya lo perdoné de todos modos. Pero si usted viera cuánta cantidad de personas se ha acercado conmigo y me ha dicho, hermano, usted me caía bien mal. Y yo así como que, ¿por qué? ¿Qué hice? Digo, yo sé que no soy una perita en dulce, ¿verdad? Y yo sé que la riego, soy torpe.
Pero a veces personas, hermanos, que yo ni en cuenta, pues, que nunca he tenido una relación con ellos, que lo mucho era, Dios te bendiga, hermano, y luego se me acercaban con aquella carga bien pesada, hermano. Yo a usted, hombre, yo quería que le cayera un rayo un día, me dijo un hermano. Yo, pero ¿por qué, hermano? A ver, explíqueme qué hice, hermano. Dígame qué hice, porque yo sé que soy bien torpe, pero dígame qué hice. Y me dice, hermano, no, hermano, es que en realidad no me hizo nada. Simplemente yo lo miraba a usted y como que usted se cree mucho. Yo dije, pero si no me conoces, tremendo. ¿Cómo piensas eso de mí si no me conoces? Nunca hemos platicado, nunca hemos tenido una... Es que usted cuando habla, no confundas la seguridad que yo tengo al hablar por el evangelio de Cristo, a que yo sea un arrogante, que obviamente todos luchamos con la soberbia, ¿eh? No estoy diciendo que yo no lucho con la soberbia. Todos luchamos con la soberbia. Yo lucho con la soberbia, ¿ok? Pero eso de decir, es que usted, porque usted habla así, muy firme, por eso usted es un arrogante, eso ya es echarle de más, echarle mucha crema a sus tacos, pues, hermano. Eso es ser prejuicioso. Y yo sé que más de uno aquí, y no solo a mí, sino a otro hermano ha dicho, ese hermano ni me le acerco, de seguro es bien sangrón, o es bien sangrona. Mira cómo habla, bien pesada. Eso es pecado, hermano. Vaya y conozca a ese hermano o a esa hermana. Siéntese con él, invítele un café, y usted se va a dar cuenta que no es tan tremendo, no es tan pesado como usted dice. A lo mejor el pesado es usted. A lo mejor el sangrón es usted. Por eso no le habla a la gente y anda seleccionando. A este sí, a este no. A este sí me cae bien. Y está distorsionando la verdad del evangelio. Valorando más a uno de sus prójimos, menospreciando al otro. Eso pasa aquí en la iglesia, hermano. Eso no solamente pasaba ahí en el contexto del primer siglo con los judio-cristianos. Eso pasa aquí en Iglesia Bautista de Benecer y en todas las iglesias. Somos bien prejuiciosos. Mire cómo se peina el hermano. De seguro se cree un modelo. Así somos. Mire cómo viste. Uy, se cree muy de la Jais. Usted no sabe que me la compré en el Ruedas en 50 pesos. Pero así somos. Así somos. Somos perversos, hermanos, en nuestro corazón. Distorsionamos las verdades del evangelio y nos justificamos a cada rato con nuestros malos comportamientos, hermano. Por eso estoy convencido que el Espíritu Santo nos está invitando a arrepentirnos. El Espíritu Santo está moviendo los corazones para que nos arrepintamos de esas conductas pecaminosas. Quitemos esa apariencia, hermanos, de religiosidad y amémonos unos a otros con sinceridad, en el amor puro. Los hombres tratemos a las jovencitas como a nuestras propias hermanas con pureza y amor. Las mujeres traten a sus hermanos como un hermano mayor, con respeto. Mujeres más adultas, enséñenle a las jóvenes a cómo amar a sus esposos y cuidar de ellos. El Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas, estoy seguro. Estoy seguro. Por último, hermanos, el texto dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dejándonos ver una verdad teológica muy alentadora, hermanos. Dios tiene un corazón tierno, inclinado a la misericordia antes que al juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Como dice el salmista David en el Salmo 103, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios de la Biblia, querido amigo, que nos acompañas. Ese es el Dios de la Biblia. Un Dios con una enorme disposición a extender su misericordia, su gracia para todo aquel que la requiera. Ese es el Dios de la Biblia.
Un Dios que mirando nuestra condición de pecado y siendo nosotros enemigos suyos antes de venir a la cruz de Cristo, nos miró con compasión, nos miró con ternura, allá donde estábamos haciendo esas maldades, odiando a todo mundo y odiándonos a nosotros mismos y siendo dignos de que nos odien. Ese es nuestro Dios, un Dios compasivo, misericordioso, amoroso, tierno, que es verdad que hace juicio. Y es verdad que muchas veces el Señor hace juicio terrible sobre las naciones, sobre las personas que no se arrepienten. Pero nuestro Dios es paciente. Una y otra vez nuestro Dios es paciente y espera que nos arrepintamos y creamos en Él. Querido amigo que estás aquí, ¿a poco Dios no ha sido paciente contigo como lo ha sido conmigo? Es un Dios que está esperando que te arrepientas y creas a su santo evangelio y vengas a Él y te rindas a los pies de la cruz. Y veas la hermosura de su evangelio y veas que esto no se trata de ver qué tan bueno puede ser en la sociedad, sino de vivir como un esclavo de Jesucristo, un esclavo voluntario de Cristo, que ama sus verdades y que con todo su corazón quiere honrarlo, aunque a veces tropieza y fracasa en ello. Pero que cada vez que tropieza y fracasa, se levanta, eleva su mirada y dice: Señor, aquí estoy nuevamente. Ten misericordia de mí. Ayúdame, fortaléceme, porque de verdad quiero honrarte. De verdad quiero agradarte. Santiago entonces culmina su exhortación con una afirmación que resume el corazón de la ética del reino. La misericordia triunfa sobre el juicio. Esta declaración no minimiza la justicia de Dios, sino que revela su propósito redentor. El hecho de que Dios muchas veces sea severo no es porque Dios se goce, se complazca de juzgar a los hombres. Porque Él no quiere la muerte del impío, dice la Biblia. Él no se complace en eso. Pero muchas veces lleva a cabo su juicio con la finalidad de redimir a los hombres. De que los hombres se arrepientan. De que vean la gravedad de su maldad, de que vean la gravedad de su pecado. Y al mismo tiempo vean a ese Dios dispuesto a perdonar todas sus maldades. A lo largo del pasaje, la unidad de la ley, coherencia entre fe y obras y el rechazo del favoritismo convergen en un mismo punto. La vida transformada por la gracia se manifiesta en misericordia concreta hacia el prójimo. La invitación para la iglesia es mostrar el carácter de Cristo en su relación con los demás, estando persuadidos de que Dios ve nuestros corazones, queridos hermanos, pero que también es un recordatorio a examinar nuestras vidas para ver si en verdad hemos sido transformados por la palabra de Dios o solo tenemos una religión vacía. Mientras que para ti, amigo, que nos visitas el día de hoy, esta es una invitación a venir a Cristo en arrepentimiento y fe, estando persuadidos que el Dios de la Biblia, del evangelio que predicamos, es un Dios con una enorme disposición para perdonar a aquellos que han violado su ley y que han transgredido, que se han pasado de la raya. Es una invitación a venir a Jesucristo. Porque como entonces dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, ven a Cristo. Hoy es el día. Ven a Él. Él te espera con los brazos abiertos. Es Él el que está dando punzadas en tu corazón una y otra vez, que necesitas reconocer tu maldad y solamente rendirte a Él. Y Él te está diciendo amorosamente y tiernamente
que te ama porque envió a su Hijo Jesucristo. Solo necesitas creer en Él y poner tu confianza en Él. Oremos. Padre amado Señor, gracias por tu santa palabra. Tu palabra es perfecta, que tiene la capacidad, el poderío para convertir el alma. Tu palabra es limpia, que hace que los pensamientos y los corazones de los hombres sean purificados. Tu palabra es verdad y no hay inconsistencias en ella, pues tú que nos las diste eres verdadero. Tu palabra es justa, que hace que los hombres impíos sean justificados por medio de ella. Hoy hemos aprendido que tu Hijo Jesucristo es la personificación de tu palabra. En Él ha quedado demostrado la perfección de tu voluntad, porque Él es la expresión más clara de tu voluntad. Él es la imagen del Dios invisible. Gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. No se vayan a ir. Hermanos, miren,